un minutito, doc, por favor. Muy buenas tardes. Sean todos y todas bienvenidos al seminario El Pluralismo Jurídico y su ámbito de aplicación. En esta tarde contamos con la participación del doctor Felipe Córdoba, a quien le agradecemos haber aceptado la invitación de la Escuela de la Función Judicial. Antes de iniciar, me permito realizar las siguientes recomendaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido. Por favor, no usar sobrenombres. Con la finalidad de registrar su asistencia, en la sección del chat podrá encontrar el link de registro al presente despliegue académico. Por favor, hacer clic y completar correctamente los datos solicitados. Por favor, este registro se realiza por una única ocasión durante todo el proceso. Es importante mantener encendidas sus cámaras. Esto se considerará para la entrega del certificado. Colocarse en un lugar cerca del Wi-Fi para tener mejor señal y evitar el uso de otras plataformas. Los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias. Las preguntas se les realizarán al final de la exposición del conferencista, para lo cual los participantes deberán alzar su mano digital para permitirle habilitar su micrófono. Muchas gracias. Les recomendamos que en la sección del chat se encuentra el registro, por favor, para que realicen la llena de sus datos. En esta ocasión tenemos la participación del doctor Felipe Córdoba, quien tratará la temática permítanme un momentito. La temática conflicto de competencia. Para lo cual me permito leer una reseña de su carrera. El doctor Córdoba es abogado de los Tribunales de Justicia de la República, licenciado en Ciencias Sociales y Jurídicas, es magíster en Derecho Penal y Criminología, es especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena, candidato a PhD por la Universidad Mar del Plata en la República de Argentina. A nivel profesional ha sido juez penal del Cantón Cuenca, fiscal penal del Cantón Cuenca. Dentro de la carrera fiscal se ha desempeñado como secretario de fiscales y asistente de fiscal, docente y formador en la Escuela de la Función Judicial, Escuela de Fiscales, docente universitario en la Universidad Católica de Cuenca y articulista de las revistas jurídicas. Doctor Córdoba, le agradecemos su participación. Tiene usted la palabra. Gracias. Buenas tardes con todos los colegas. Un saludo muy especial a la Escuela de la Función Judicial, a su directora y a sus coordinadores. Gracias, Jackie, por la presentación. Buenas tardes con todos. Para mí siempre es un gusto poder compartir con los colegas estos espacios, digamos, no tanto de capacitación para ustedes, sino de conversación, ¿no? Porque todos somos abogados, conocemos la ley, conocemos los procedimientos. Entonces, lo que vamos a tratar es un conversatorio y quizá al final podamos hacer algunas preguntas, algunas interrogantes que se tengan sobre esto que es el conflicto de competencia respecto a la justicia indígena. Bien, podríamos empezar indicando que la función jurisdiccional, ¿no?, es entendida como una potestad del Estado, ¿sí?, para declarar el derecho aplicable a cada caso determinado, ¿sí? Por eso es que se reconoce en el Estado ecuatoriano tanto la jurisdicción ordinaria como la jurisdicción indígena. ¿Qué debemos entender por jurisdicción? Debemos remitirnos a la norma especial, Código Orgánico de la Función Judicial, ¿no? Y una jurisdicción o la jurisdicción es un poder que tiene determinada autoridad para juzgar y para aplicar las leyes. La jurisdicción va de la mano también con la competencia, es decir, la competencia que es la potestad, ¿no?, para ejercer la jurisdicción.
Por eso es que la competencia se basa en cuatro circunstancias o en cuatro características, ¿no? Que es materia, personas, grados y territorio. En la jurisdicción indígena, ¿no? Que se encuentra establecida en el artículo 171 de la Constitución de la República, le otorga al Ecuador como Estado soberano, plurinacional, multiétnico, ¿no? Que se reconozca esta forma de juzgamiento como un sistema de justicia en el Ecuador. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa respecto a la competencia, no? En la competencia a veces se adquiere a través de la justicia ordinaria y puede existir una declinación de competencia. ¿A qué se refiere esta declinación de competencia que a veces, en ciertos casos, se solicita al juez ordinario por parte de la jurisdicción indígena? Es entendamos como una solicitud, ¿no? Que hacen los interesados en un procedimiento para que el órgano que está conociendo de un determinado asunto, ¿no? Deje de hacerlo y remita las actuaciones al órgano competente, que podría ser la jurisdicción indígena, ¿no? Pero también acuérdense que puede haber una declinación de competencia en las materias normales, ¿no? Por ejemplo, en materia civil se puede declinar a otra materia, en materia administrativa, ¿no? En materia penal. Y recordemos que nos dice una de las reglas del Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Cuándo se va a declarar la nulidad? Cuando existe un desplazamiento de competencia, solamente cuando se base en la materia, ¿no? En los demás casos se puede, sí, realizar una inhibición, un desplazamiento, sin que se declare la nulidad. Entonces, esta declinación de competencia se puede dar en ciertas circunstancias que la vamos a revisar, ¿no? Pero lo primero es que entendamos que el Ecuador, desde su vida republicana, ¿no? Reconoce la diversidad cultural y la justicia indígena. No, no dejando o no dejando de reconocer también, ¿no es cierto?, esa vigencia del pluralismo jurídico en el Ecuador, ¿sí? Por eso es que indicaba que existen o se reconoce la existencia de este sistema jurídico. Entonces, ¿qué es lo que tiene el Ecuador? Tiene dos sistemas jurídicos, que sería la justicia ordinaria y la justicia indígena, ¿no? Por eso es que es parte, ¿no? Es parte de la administración de justicia y no del pasado histórico, cómo se ha mantenido o más bien dicho, cómo algunos pensadores, algunos doctrinarios han dicho que la justicia indígena es parte del pasado histórico. No, eso se deslegitima esta apreciación, ¿no? Esta apreciación o pensamiento de los juristas. ¿Por qué? Porque se reconoce en el Ecuador este sistema jurídico. Ahora, tienen esta justicia ordinaria y la justicia indígena tienen la misma jerarquía, ¿sí? La jerarquía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en la justicia indígena resuelven en base a su cosmovisión. O en base a su manera de ver y de interpretar el mundo. Es, algunos doctrinarios lo dicen, que, a ver, que esta justicia indígena es un derecho vivo, es, eh, es un derecho dinámico, es un derecho no escrito, que a través del conjunto de normas se regulan diversos aspectos y conductas, ¿no? De la persona y del convivir comunitario, ¿no? Del convivir comunitario. A veces, un miembro de una comunidad indígena, ¿sí? Puede ser juzgado por la justicia ordinaria. Sí, ya vamos a ver algunos casos, ¿no?
por ejemplo, cuando no se comete en la jurisdicción indígena, por ejemplo. Pero debemos respetar ese derecho o esa conducta de la persona y del convivir comunitario. Es decir, se debe respetar su derecho lingüístico, por ejemplo, su derecho a contar, ¿no? Ya sea con un traductor o un intérprete. Pero ¿qué pasa cuando se puede producir un conflicto y que pueda ser conocido por la justicia indígena, ¿no? Esto se puede dar cuando existe los conflictos internos, ¿no? Producidos en el territorio indígena. ¿Y qué es lo que se necesita? Se necesita una declinación de competencia ante una petición de esta autoridad al juez ordinario. Entendamos estos conflictos internos que pueden darse, ¿no? Conflictos internos que puede ser en el hogar, puede ser en la comunidad, o problemas que también alteren, siempre partamos de eso, que alteren el convivir o la paz social, ¿no? Así como algunos conflictos que pueden transgredir, por ejemplo, principios espirituales que tiene cada comunidad. En esta declinación o para pedir esta declinación de competencia, eh, cuando existe el conocimiento por parte de la justicia ordinaria, puede ser antes de que una sentencia se ejecutoríe, ¿no? Inclusive cuando no se concede esta declinación, existe también el derecho a impugnar, ¿no? De la justicia ordinaria ante una corte provincial. Eso lo establecen los principios establecidos en el Código Orgánico de la Función Judicial. Pero también en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Las decisiones indígenas son inapelables. Pero, ¿qué son? Son sujetas al control de constitucionalidad y al control de convencionalidad. La cocha, que podríamos analizar en cierta parte, o igual al control de convencionalidad, como lo establece, por ejemplo, el convenio de la OIT, el convenio 169 de la OIT, e inclusive algunas sentencias que ha expedido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué son sometidas, inclusive en el ordenamiento jurídico se dice que son sometidas al control de constitucionalidad, es decir, que puede conocer, por ejemplo, la Corte Constitucional, las decisiones indígenas, conforme lo dispone el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en el artículo 65? Para entender para entender el significado y los alcances de la justicia indígena, debemos empezar eh, o deberíamos tener en cuenta la definición y el concepto que podemos tener de justicia indígena, ¿no? ¿Por qué? Porque proviene del el latín justitia, ¿no? Justitia, que significa justicia y que representa el término indígena, la concepción de cada época y civilización, ¿no? Que tiene acerca del sentido de sus normas jurídicas. La, la Corte Constitucional la Corte Constitucional de Colombia, por ejemplo, ¿no? En forma reiterada y en varias de sus resoluciones, ha establecido ciertos parámetros mínimos que deben ser respetados por parte de la administración o de las autoridades en la administración de justicia indígena. Pues han afirmado, como también lo afirma, ¿no? La Corte Constitucional en esta sentencia de La Cocha, de que no pueden desconocer estas autoridades indígenas, por ejemplo, el derecho a la vida, a la integridad de las personas, prohibición de torturas, de tratos denigrantes, eh, eh,
delitos que transgredan, ¿no? Que transgredan especialmente la integridad física. Por eso, eh, la autoridad indígena, ¿no? Esto es un parámetro que ha tomado la Corte Constitucional de Colombia y que también la aplica, se aplica en la jurisdicción indígena del Ecuador, es que esta autoridad reclamará la competencia de determinado, de determinado hecho cuando, eh, cuando el conflicto sea entre las partes. Es decir, cuando eh, así como la persona que transgrede, ¿no? Estas normas de convivencia, pertenezca a una comunidad o a un pueblo indígena, ¿no? También, eh, cuando el hecho hubiere ocurrido, cuando este hecho se hubiere desarrollado, ¿no? En o dentro de su territorio. El ámbito territorial, ¿no? Es decir, cuando se haya cometido, ¿no? Esta infracción en las tierras o en los territorios indígenas, en aquellos espacios, digámoslo así, un espacio territorial, ¿no? Donde se encuentran asentadas estas comunidades y donde han desarrollado su vida social, donde han desarrollado su vida cultural, económica y política, ¿no? Así como lo establece también, ¿no? Cierta parte de la doctrina, como en los territorios que habitualmente han sido utilizados por los pueblos o por estos pueblos, ¿no? Además, para resolver este conflicto, ¿no? Que puede ser, que puede presentarse entre sus miembros, que puede ser realizado en este territorio, ¿no? Debe existir una autoridad indígena con competencia para resolver dichos conflictos. Inclusive, la Constitución de la República nos dice en dónde se contará con una mujer, nos dice la Constitución en el artículo 171. Por eso es que se desarrolla, ¿no? Se desarrollan estos principios, por ejemplo, en las sentencias que ha emitido la Corte Constitucional, por ejemplo, en la sentencia número 113/2014 y 731-2010-EP, de fecha 30 de julio del año 2014, en donde digamos, es una partida, ¿por qué? Porque fueron juzgados por la comunidad de La Cocha, algunas personas debido a que habrían quitado la vida a otra persona. Inclusive en este hecho se les denunció a estas autoridades indígenas por haber realizado infracciones como, por ejemplo, el secuestro, el plagio, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué es lo que dijo eh, o qué es lo que dijo la Corte Constitucional respecto a este juzgamiento? ¿No? ¿Por qué? Porque este caso fue conocido ya que se les juzgó, ¿no? Se les juzgó por asesinato y luego fueron juzgados por la justicia ordinaria. ¿Qué es lo que dijo? Que los sistemas de justicia indígena no pueden funcionar sin control alguno, es decir, deben existir límites, ¿no? Deben existir límites y se establece que los delitos contra la vida, deben ser juzgados por la justicia ordinaria, deben ser conocidos por la justicia ordinaria. Inclusive, ahora, en los últimos días, la Corte Constitucional también emite una sentencia eh, 8 de diciembre del año 2021, sentencia 2-16-EI/21, respecto a la legitimación activa y de la justicia indígena. Que si bien es un voto de mayoría, y ya me voy a referir al voto de minoría, también establecen
Efectivamente, solo los delitos contra la vida tienen que ser conocidos por la justicia ordinaria. ¿Y a qué se refiere esta sentencia? Esta sentencia se refiere a un delito de carácter sexual, en donde, ¿qué es lo que dice la Corte Constitucional? Que no se ha justificado los cargos para desvirtuar la competencia y legitimidad de la Asamblea y el Cabildo de la comunidad de Totora para resolver los hechos sometidos a su conocimiento. Es decir, la Corte Constitucional indica que efectivamente en este caso específico que les di, que bueno, sería interesante también que todos revisemos este caso, ¿no? Que puedan revisar este caso, se establece que en estos delitos de naturaleza sexual sí es competente la jurisdicción indígena. Pero no existe unanimidad en la propia Corte Constitucional porque en el mismo sentido, perdón, en la misma sentencia, ¿no? Establece un voto de minoría que indican que los delitos de carácter sexual, como hay reiterado, los que suscriben este voto de minoría, suponen una afectación transversal a la vida de una persona. Entonces, nos dicen que no hay un criterio unánime, ¿no? Nos dicen que estos delitos inclusive también deberían ser conocidos por la justicia ordinaria. Por lo tanto, no existe un criterio uniforme respecto a esto, inclusive hay doctrina, ¿no? Doctrina respecto a la justicia indígena que delitos graves deberían ser conocidos por parte de la justicia ordinaria. Pero vemos que en esta sentencia, un delito de carácter sexual, la Corte Constitucional legitima las actuaciones realizadas por dicha jurisdicción. La justicia indígena es, a ver, por esencia, ¿no? Es conciliatoria y también reparadora, ¿no? Tiene como noción eh, el principio debe, en el cual se deben ordenar las conductas, ¿no? El principio de la paz social, el principio de la convivencia armónica, de la convivencia comunitaria, ¿sí? Esta justicia indígena se activa a veces a petición de parte, por una denuncia o demanda, ¿no? O a veces también se activa de oficio. En cualquiera de los dos casos, lo que se establece o lo que ellos establecen como una pena, dicen que es necesario efectuar una especie de purificación, ¿no? Al infractor. Y establecen también que el infractor tiene que reconectarse, ¿no? Unirse nuevamente con la naturaleza o con la Pachamama, ¿no? Como se establece también en la Constitución, donde eh, eh, se le puede aplicar sanciones, ¿no? Eh, se le reprime con ciertos castigos, inclusive se les puede dar consejos, ¿no? Consejos siempre con un contenido simbólico de lo que representa el volver o reconectarse con la naturaleza. La justicia indígena, ¿no? En la justicia indígena también puede existir eh, la participación de las familias respecto al infractor, ¿no? Es decir, se les convoca a una junta, se les convoca a una audiencia, ¿sí? Cuando existe una denuncia o cuando se tramita de oficio. ¿Para qué? Para que las familias del presunto infractor puedan llegar ante la autoridad indígena para que de alguna forma puedan proponer una especie de reparación de ese conflicto, ¿no? Y en este caso se archiva el caso o se archivaría ese conflicto, ¿no? Se archivaría ese conflicto.
Si bien el ejercicio jurisdiccional de las autoridades indígenas debe ser respetado, sin embargo, los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, al igual que los derechos que amparan, ¿sí?, a todas nuestras personas, no podrían ser absolutos, ¿no? Decía, se ha establecido límites a través de la jurisprudencia, ¿no? Es decir, no puede ser ilimitado este castigo, ¿sí? Por eso es que estas sanciones, ¿no?, se deben aplicar y practicar en base a su propio derecho constitucional, ¿no? Así como ellos únicamente deben administrar justicia en casos de conflictos internos de la comunidad, ¿no? En tanto y en cuanto no se aparten, ¿sí?, no se aparten de el control de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es decir, que no se aparten de lo que establece la Constitución de la República de lo que establecen los convenios internacionales, especialmente de derechos humanos. Em, existen em, existen varias obras en donde se establece que la Administración de Justicia Indígena siempre debe conservar su jurisdicción para conocer y dar sanción a los conflictos internos, ¿sí? Inclusive esta digamos, esta interpretación ha sido efectuada por parte de la Corte Constitucional y existen varias obras, ¿no? Como por ejemplo, hay un autor que se llama Cristian Mazapanta, ¿no?, en donde nos habla o establece en esta obra el derecho indígena en el contexto constitucional ecuatoriano, ¿no? Establece el derecho indígena, sus características, su pluralismo jurídico, ¿no? Y que nos establece que forman parte del bloque de constitucionalidad de la legislación ecuatoriana. La declinación de competencia digamos que es un mecanismo de cooperación y coordinación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. Es un, digámoslo, es un conjunto de elementos inherentes a la existencia y aplicación de las normas de origen consuetudinario. Indico y repito que buscan restablecer el orden y la paz social. Pero ¿qué se presenta? También existen nudos críticos, ¿no? Nudos críticos al momento de determinar cuándo puedo declinar la competencia, ¿sí? Uno digamos, de los subproblemas que se presentan es la tergiversación de la justicia indígena, ¿no? O a veces, inclusive es mal llamada justicia de propia mano, ¿no? Inclusive algunos dicen que es una especie de salvajismo, que surge por el desconocimiento de los procedimientos de administración de justicia indígena por parte de los operadores de justicia ordinaria. Existen también nudos críticos respecto a la falta de jurisprudencia nacional, ¿sí? Y uniforme, ¿no? Conforme acabamos de revisar esta sentencia sobre cuándo es o no competente la jurisdicción indígena, ¿sí? Cuándo es competente, respetando lógicamente los principios de la justicia ordinaria y los principios de plurinacionalidad, de interculturalidad en los que vive el país. Pero los derechos indígenas sí se encuentran plasmados tanto en leyes, en tratados internacionales, ¿no? En donde se defiende su autodeterminación como pueblos y nacionalidades indígenas que se han desarrollado dentro de un estado o de una nación. Por eso es que esta jurisdicción comparte una misma finalidad, como estado unitario,
¿no? Como Estado unitario. La justicia indígena es un sistema legal, ¿no? Es un sistema jurídico para solucionar conflictos. Esa es la base, ¿no? En base aquí también a las costumbres ancestrales, por ejemplo, en base a las prácticas, a las experiencias de los pueblos. Por eso es que es de suma importancia, ¿no? Que nosotros reconozcamos, inclusive como justicia ordinaria, nosotros reconozcamos estos parámetros que se han fijado a través de la cosmovisión que ellos tienen como pueblos de autodeterminación y que, repito, está plasmado en varios convenios internacionales y también por parte de la Constitución. Es indispensable también que en estos nudos críticos que los legisladores, el aspecto de la Asamblea Nacional, deben seguir desarrollando mecanismos legales para regular la aplicación de la justicia indígena, ¿no? Inclusive a través de mecanismos de cooperación, a través de convenios internacionales, coordinación, ¿no? Experiencias de otros países. Por eso es que también es necesario que se reconozca el principio de interculturalidad, en donde o toda actividad de la función judicial, todos los funcionarios, los servidores, ¿no? Deben primero reconocer que en nuestro país existe la diversidad cultural, ¿sí? Reconocer las costumbres, las prácticas, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? Para entender cómo es la verdadera aplicación de estos o de esta justicia indígena, ¿no? Entre otros, los principios, ¿no? Los principios que se deben aplicar, por ejemplo, son principios que se encuentran establecidos en el Código Orgánico de la Función Judicial, como son los principios de diversidad, principios de igualdad, de, el principio del non bis in idem, es decir, prohibición de doble juzgamiento, ¿no? Hay partimos de lo que establece igual el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal, el artículo 76 de la Constitución, principio de projusticia indígena, principio de interpretación intercultural, ¿no? En donde, en el principio de diversidad, ¿no? Se debe tener en cuenta el derecho propio, se debe tener en cuenta las costumbres, las prácticas ancestrales, ¿no? Con el fin de garantizar esa plena diversidad cultural. También debemos de garantizar el principio de igualdad, es decir, entender, comprender las normas, entender, comprender los procedimientos y las consecuencias, ¿no? Que pueden derivarse de un proceso sometido a las colectividades indígenas. Por eso es que en este principio de igualdad, ¿no? Debemos basarnos en peritajes antropológicos, en contar con especialistas de derecho indígena, como ya indiqué, inclusive contar con un traductor, ¿no? En la lengua propia, etc. El principio del non bis in idem, que también se establece en la Constitución de la República, ¿no? Y en el Código Orgánico Integral Penal, nos habla de que nadie puede ser juzgado, ¿no? Dos veces por el mismo hecho. ¿Y a qué se establece y qué se establece respecto a la jurisdicción indígena? Que lo actuado por las autoridades de justicia indígena no puede ser revisado ni por los jueces ni por las juezas ordinarias, ¿sí? Es decir, eh, no puede ser juzgado dos veces si es que ya fue juzgado por parte de la comunidad indígena, o puede ser juzgado por la justicia ordinaria, pero sin perjuicio del control de constitucionalidad que sí puede tener, ¿no?
También eh, hay un principio que es el principio de pro-jurisdicción indígena. Es decir, en caso de duda entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena, siempre se va a preferir esta última, ¿no? Cuando exista, eh, ¿no? Cuando exista un reclamo por parte de la autoridad indígena, garantizando la menor intervención posible de la justicia ordinaria cuando se trate, ¿sí? Cuando se trate de un caso sometido a dicha comunidad. También, conforme ya indiqué, ¿no? La interpretación interculturalidad, ¿no? De interculturalidad, ¿no? Que en este caso se debe someter a, a los litigios que se desarrollan tanto como miembros de la comunidad, tanto en el territorio indígena, ¿no? En base a su cosmovisión, a sus costumbres, etc. En, a ver, existen también existen nudos críticos, ¿no? Que se pueden presentar o conflictos que se pueden presentar en el momento en el que yo pueda hacer o solicite la declinación de competencia, como por ejemplo he escuchado, ¿no? En algunas provincias donde existe la jurisdicción indígena, de que hay exigencias por parte de los administradores de justicia que no están contempladas en la ley. ¿Sí? Que no están contempladas en el Código Orgánico de la Función Judicial, ¿no? En sus artículos 342, 343 y siguientes. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona eso? Ocasiona una negativa de la declinación. Inclusive, un, eh, un desconocimiento de la jurisdicción indígena, un desconocimiento legal y constitucional, ¿no? Que está establecido en nuestro ordenamiento jurídico. Inclusive puede generar eso hasta impunidad, podría generar, ¿no? Entonces, también existe una falta de cooperación por parte de la justicia ordinaria, un desconocimiento de la jurisdicción indígena, un juicio de valor previo, inclusive podría existir, ¿no? Y que por esta negativa de la declinación, ¿sí? Se podrían o no se podrían reconocer, no se estarían reconociendo, ¿no? Las atribuciones que tiene para sancionar este conflicto que debe ser sometido a esta jurisdicción indígena. ¿Cuáles son las posibles soluciones a estos nudos críticos, ¿no? Eh, por ejemplo, siempre las posibles soluciones o partimos de posibles soluciones siempre desde el ámbito académico. Por ejemplo, establecer una malla curricular, ¿no? En las universidades, algunas la tienen o algunas la tienen, ¿no? Pero, por ejemplo, para que exista una materia que podría ser el pluralismo jurídico, ¿no? Que también sí se da, ¿no? En algunas universidades en pregrado, inclusive en otras en posgrado. Seminarios, capacitaciones, para que nosotros podamos reconocer que nuestro país cuenta con diversos sistemas jurídicos, ¿no? Por eso también es que debe existir una formación continua, eso es un aspecto positivo de la Escuela de la Función Judicial, ¿no? Que siempre ha estado en una formación continua, tanto con jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, estudiantes, ¿no? El conocimiento también de los derechos constitucionales, ¿sí? El conocimiento de las convenciones, los tratados internacionales, ¿no? De los diálogos que se tienen a nivel internacional y en especial a nivel de América Latina, ¿no? Los diálogos, los encuentros que se realizan para que para seguir avanzando con el tema del reconocimiento de la jurisdicción indígena. A ver, una forma
Ya para ir un poco concluyendo, quizá abrir un poco el debate, entendamos por el tiempo de todos. A ver, una forma de comprender la disposición constitucional, ¿no? Que faculta a las autoridades indígenas a ejercer sus funciones jurisdiccionales dentro del ámbito territorial, ¿no? ¿Para qué? Para la solución de conflictos internos y para tratar de, eh, para, para tratar de entender lo que establece la propia Constitución, ¿sí? Se debe considerar varios criterios para comprender. A ver, ¿cuáles son estos criterios? Y que también los recoge la Corte Constitucional, inclusive, conforme ya manifesté, la Corte Constitucional de Colombia lo ha manifestado hace muchos años. Se me va el número de sentencia, pero lo tengo por aquí, ya voy a ubicar. A ver, ¿qué se tiene que considerar? ¿No es cierto? ¿Qué se tiene que considerar para comprender, ¿no? Para comprender la jurisdicción indígena, que se afecte el entramado de las relaciones comunitarias, que tenga una implicación en la armonía y en la paz de la comunidad. Inclusive, acuérdense, la justicia ordinaria siempre proclama, ¿no? Que uno de los principios de la justicia tiene que ser recuperar esa paz social, ¿no? Ellos hablan de la paz en la comunidad, ¿sí? ¿Qué otra característica? Debe ocasionar una afectación a la convivencia de sus miembros o entre quienes habiten en ella, ¿no? Entre quienes habiten en esta comunidad. Eh, tiene que, tiene que alterar las relaciones, ¿no? Entre sus miembros, entre sus integrantes, ¿no? Y también tiene que establecerse que, inclusive que en ese caso puede ser resuelto por la costumbre interna de cada jurisdicción, en base a su derecho propio, ¿no? En base a sus tradiciones. En tal sentido, cuando la autoridad indígena resuelve, ¿no? Situaciones y que se presenten con estas características, entendemos que lo hace dentro de la esfera de su ámbito territorial, ¿no? En el entendido de que siempre este conflicto no va a impactar directamente en el espacio de sus relaciones, de su vida y sobre todo de su derecho de autodeterminación. Inclusive hay una sentencia, la sentencia que les indiqué, ¿no? La sentencia, a ver, no, esta es otra sentencia. Esta es otra sentencia de la Corte Constitucional, que también creemos es de lectura obligatoria, de 2 de febrero del año 2022, sentencia número 1-12-EI/21, que nos habla sobre el conflicto interno, el principio pro jurisdicción indígena, el principio de autonomía de la justicia indígena. ¿Y qué nos dice? Este caso trata sobre una comunidad que es de Tambopamba. Y la Corte Constitucional establece que hay una descripción de fases y de procedimientos mediante los reglamentos internos de estas comunidades, ¿no? Y lógicamente previo un informe pericial antropológico. ¿Y qué se reconoce? Que primero hay algunas fases, ¿no? Digamos, fases de procedimientos, que lo llaman ellos mismos, ¿no? Estas autoridades indígenas. Como por ejemplo la fase que se llama la huilla china, que es cuando una persona de la comunidad indígena se siente afectada por un conflicto, en donde se presenta una solicitud, una demanda, una denuncia, ¿no? Que la denominan huilla china. ¿Para qué? Para que se brinde un apoyo por parte de la comunidad, ¿no? Y de sus autoridades o una posible solución del conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque esta denuncia
se traduce en el hecho de que se generó o se habría generado un quebrantamiento en la armonía y en la paz interna. ¿Sí? Con esto se produce el inicio de un proceso de justicia indígena. Primera fase. También se reconoce una segunda fase, que es la tapaiquina. La tapaiquina, ¿no es cierto? Donde interviene una especie de comisión de investigación que ha sido previamente escogida por la Asamblea. ¿Y cuál es el propósito, no? El propósito de esta es reunir pruebas materiales, reunir pruebas testimoniales, ¿no? Del caso para que sean presentadas en este juzgamiento. Hay otra fase que se llama la chimbapurana. 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 Esta significa una especie de careo que se va a presentar es decir, como una especie de audiencia, ¿no? En donde ellos le llaman careo, ¿no? En donde se va a escuchar a las partes y a los testigos. ¿Qué debe existir? Debe existir un coordinador de justicia, pero de justicia comunitaria, ¿no? Es decir, elegido por parte de las autoridades indígenas. Y es común que a esta clase de careos, ¿no? Vaya acompañado el presunto infractor, ¿sí? A través, perdón, acompañado con sus familiares. Por eso es que en esta fase, inclusive conforme y ya les indicaba algo al principio, no, en esta fase inclusive podrían reparar los daños, ¿no? Resarcir los daños para que el caso se archive. Otra fase que es reconocida en las comunidades es la que se llama la quilpichirina. Quilpichirina, en donde se presentan pruebas, se escucha a las partes, ¿no? A las autoridades comunitarias, a los miembros del cabildo, ¿no? A esta especie de coordinador que propone, los cuales, ¿no? Van a proponer una sanción que es debatida por parte de la Asamblea, hasta llegar a inclusive, hasta se puede llegar a un acuerdo conciliatorio, a un acuerdo reparatorio, a un acuerdo colectivo, ¿no? Que dichas sanciones pueden ser eh, económicas, pueden ser restitución de reparación espiritual, tiene que ser a través de consejos, ¿no? Inclusive en algunas circunstancias se maneja, ¿no? Lo que se conoce como el azote, ¿no? El látigo, el azote comunitario que ellos le llaman, ¿no? En donde se debe levantar no digamos una sentencia, podría ser un acta de juzgamiento, más o menos con los términos que usa la propia Corte Constitucional, un acta de juzgamiento. Y la última fase que se determina es la pacta china, es, en donde una comisión encargada, o se crea una comisión, ¿no? Que es la encargada del seguimiento y del cumplimiento de la sanción que fue establecida por parte de la comunidad, en donde esta comisión va a realizar una especie de rendición de cuentas a la asamblea, se encarga de que esta persona cumpla, de que no exista reincidencia, ¿no? Y que en definitiva verifique que se haya ejecutado esta sanción. Estas fases ya son reconocidas a través de la jurisprudencia y que se aplican en la justicia indígena. Bien. Bien, Doctor, si usted está de acuerdo, podemos habilitar la fase de las preguntas. sí. Bien, eso sería más o menos en términos generales
los aspectos de la declinación de competencias, sus nudos críticos, los conflictos que se pueden presentar, los procedimientos y los reconocimientos que se hace respecto a la jurisdicción indígena. Es un tema que sigue en desarrollo, es un tema que va a seguir desarrollándose, ¿no? A través de del ámbito constitucional, del ámbito convencional. Sí, bien, no existiría ningún inconveniente. A ver, si me dan un minuto, por favor. Por favor, aprovechemos estos momentos para que las personas que no han registrado su asistencia lo hagan en este momento. En la sala se encuentra, en el chat de la sala se encuentra, se remitió el chat, el link para el registro, por favor, para que lo hagan en este momento. Los certificados se van a descargar a través del aula virtual de la Escuela de la Función Judicial. Una vez que se tabule la información, para la próxima semana ya estarían listos. Se les comunicará su correo electrónico. Búscale ahí. Ya, perdón, disculpe. Había que atender un asunto laboral. Bien, gracias, Jackie. No sé si tenemos alguna consulta, podemos abrir un debate de preguntas y quizá conversar un poco con los colegas. Correcto, doctor. Sí, tenemos la solicitud de 3 participantes. El doctor José León, por favor. Muy buenas tardes. Doctor Felipe Córdoba, un abrazo a la distancia, un abrazo con todos los que están en esta plataforma virtual. En esta acción del debate es más esa acción de conocimiento y compartir a veces ciertas acciones de razonamiento. Hablaba usted sobre el convenio de la número 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas, ¿verdad? Sabemos que el Estado ecuatoriano es un país intercultural y plurinacional, es decir, que reconoce las garantías de la existencia de diversas culturas. Como esta la sabemos que son los guarandi, la furaki, los cañari, los aruno, otras nacionalidades indígenas en este tema, ¿no? Pero actualmente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, esta competencia en el preámbulo fue designada del Ecuador, la ha rectificado como competencia la Comisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿verdad? Que ha permitido la jurisprudencia y el contenido de los derechos humanos relacionado a la participación de la adopción y las decisiones por parte de los pueblos indígenas. Según doctor, los artículos 11, numeral 3 y en el artículo 417 y el artículo 424 al artículo 425, 426 de la Constitución, dice que los instrumentos internacionales de derechos humanos ratifican los del Ecuador en forma de un ordenamiento jurídico en virtud de la disposición de la acción constitucional. Sobre el tema de los convenios y las declaraciones de la OIT del número 169, a mí nos refiere que las funciones del Estado son ejercidas por los jueces y juezas que deberán aplicar las normas y las interpretaciones más progresivas que garanticen el efectivo del ejercicio de los derechos humanos, ¿sí? Refiriéndonos también, doctor, sobre el oficio, si mal no recuerdo, el 449, que fue firmado el 20 de octubre del 2008, donde nos aclara que las nacionalidades es un conjunto de comunidades y pueblos indígenas que tienen una identidad histórica, idioma y cultura en común, que viven en el territorio determinados mediante la institución y forma tradicional de las organizaciones sociales, económicas, jurídicas, políticas, ¿verdad? Y en el ejercicio de la autoridad propia. Sobre este preámbulo, doctor, ¿qué participación considera usted que en realidad estos artículos le dan la cobertura a las decisiones, a la atribución de la función judicial indígena sobre las decisiones de los problemas y conflictos que suceden dentro de sus comunidades? Bien, gracias, doctor. Sí, efectivamente, lo que tenemos que, a ver, acuérdense que uno de los principios que debemos aplicar es o sea, aplicar directamente la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. La Convención
169, el convenio 169 de la OIT, nos habla de que al aplicar la legislación nacional, ¿sí?, deberán tomar siempre en consideración sus costumbres y su derecho consuetudinario. Es decir, acuérdese que los propios artículos que usted menciona, el 424, el 425, no, primero nos habla sobre la supremacía de la Constitución, pero también nos dice que tendrán valor los convenios internacionales y en especial que traten sobre los derechos humanos. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que ver? Primeramente, tenemos que ver la mayor conservación de los usos, de las costumbres y de la mayor autonomía que deben tener los pueblos y las nacionalidades indígenas. Por eso explicaba que los nudos críticos a veces es el desconocimiento que se tiene sobre sobre la jurisdicción indígena, ¿no? Es decir, que venga, ¿no?, un juez, ¿no?, un fiscal, inclusive, ¿no?, y que exija requisitos no contemplados en la ley, que existan negativas de declinación, que exista desconocimiento de la jurisdicción indígena, y eso genera inclusive impunidad, ¿no? Entonces, se generan falta de conocimiento, falta de comunicación, juicios de valor, ¿no es cierto? Entonces, no estamos respetando tanto el convenio internacional como las decisiones que ya ha tomado la Corte Constitucional, inclusive en base al reconocimiento que se hace como sistema jurídico. Eso acordémonos, como sistema jurídico a través del artículo 171 de la Constitución. Eso digo, estamos en desarrollo, ¿no? Estamos construyendo todavía esto. ¿Por qué? Porque hay cosas que la propia Corte Constitucional no las ha explicado muy bien, no las ha explicado. Por eso es necesario acudir a la doctrina, acudimos a la jurisprudencia y tratando de respetar esta estructura jurídica, ¿no? Este sistema de justicia reconocido tanto constitucionalmente como convencionalmente. A ver, la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia es la sentencia, es del caso de la comunidad indígena Embera Catio Alto Sinu, número T-652-98, ¿sí? Con la cual parte el reconocimiento a la jurisdicción indígena en base a la conservación de sus usos, costumbres y de la mayor autonomía. Bien, eso podríamos indicarle, doctor. No sé si alguna otra inquietud. Sí, doctor. Tenemos la solicitud de participar del doctor José Rosero. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos los participantes en la sala. En realidad, doctor, he escuchado detenidamente todo su criterio respecto a la jurisdicción de la justicia indígena, al convenio internacional de la OIT, al 169, a lo que estipula nuestra Constitución. La pregunta sería para usted, doctor. ¿Cree usted que se debería delimitar a las competencias que tiene la jurisdicción indígena? En este caso, limitar, como ya lo hizo en el caso Lacoche, específicamente ya limitaron a que la jurisdicción indígena, en este caso, conozca los delitos contra la vida. ¿Sería posible que se siga limitando y se vuelva a un monismo jurídico y no al pluralismo jurídico que reconoce nuestra Constitución, doctor? Saludos. Bien, gracias. A ver, ¿qué es lo que hace la Corte Constitucional? Si bien no lo dice en forma expresa, ¿no? Pero lo dice en forma tácita, que los delitos contra la vida no pueden ser conocidos por la jurisdicción indígena, pero que sí puede ser conocido por la jurisdicción indígena, no lo dice expresamente, pero sí puede cualquier otra clase de infracción. Pero recordemos que la jurisdicción indígena no solamente conoce delitos, también conoce, o sea, no solamente se refiere a la materia penal, sino también conoce otra clase de, digamos, de materias, ¿no? O otra clase de conflictos, que pueden ser conflictos, digamos, los civiles, inclusive laborales, ¿no es cierto? Ahora, si es que está
tácitamente limitada solo a los delitos contra la vida, la propia Corte Constitucional, ¿sí?, nos dice, no está desarrollado normativamente, pero sí jurisprudencialmente, nos dice que inclusive los delitos de carácter sexual pueden ser conocidos. Entonces, también solo limita a los delitos contra la vida, pero no, ojo, no en forma mayoritaria o en forma unánime los miembros de la Corte Constitucional. Por eso yo les recomiendo, es una interesante sentencia, les repito, la sentencia 216 EI/21, el juez ponente es Ramiro Ávila, ¿sí? Y existen estos dos votos salvados, donde reconoce que efectivamente no existe ninguna clase de ilegitimidad para que la Asamblea y el Cabildo haya resuelto ese conflicto sometido a su conocimiento. Entonces, por el momento, en base de estas jurisprudencias, sí, y el caso La Cocha, que usted también mencionaba, doctor, la única limitación es los derechos contra la vida. Bien, sí, doctor Chimbo, le escucho. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras, colegas que nos encontramos en este encuentro jurídico, en este taller. A usted, doctor, por la ponencia que está realizando. Más bien quería hacer un pequeño aporte, no sé si se puede, y tengo Encantado, también doctor. Le escuchamos. una pregunta también al respecto, o plantearle una pregunta desde un caso concreto, más bien acá. Yo estoy participando desde la provincia del Cañar, soy Emanuel Chimbo. Qué gusto, doctor, adelante. Bueno, primeramente un poco manifestar de que la justicia indígena, que ahora lo han puesto el nombre de justicia indígena, tiene un proceso histórico mucho más antes que la misma justicia ordinaria, y la misma justicia ordinaria con todo su recorrer histórico. Estamos con la justicia indígena, está reconocida 3.000, 4.000 años antes de ahora. Entonces es un proceso, es una institución mucho más antigua que la justicia ordinaria, eso la tenemos que comprender muy bien y desde allí tenemos que partir. Lo otro que tenemos que partir muy claramente es que las dos, tanto la justicia indígena que le llamamos y la justicia ordinaria, son dos instituciones legales que están presentes en este Ecuador intercultural y plurinacional. Las dos tienen sistemas, las dos tienen procedimientos, los dos tienen una institucionalidad que garantiza el bien vivir, la armonía de la vivencia de donde se aplica. Entonces, desde allí podemos justificar que la jurisdicción indígena es mucho más antes que el Estado ecuatoriano inclusive, porque antes que se constituya el Estado ecuatoriano en 1830, ya existe evidencias en las que muchos comentaristas lo realizan evidenciando la existencia de un sistema para normar la conducta de las colectividades. Eso está en muchos textos. Luego, la justicia indígena, de alguna manera, con sus principios y con sus valores, se ha venido manteniendo, no de manera escrita, o sea, estática, sino de una manera muy solvente en espacios, en territorios concretos. Los principios y los valores de la justicia indígena tienen la capacidad de ser interpretados y de ser puestos en prácticas en cualquier lugar inclusive del planeta, porque son principios y valores universales de la vida, son principios y valores que ayudan
a mantener la vida de todos, de los humanos y los no humanos. Esa parte no entendemos. La cosmovisión que le llaman ustedes, la cosmovisión andina, la cosmovisión indígena, es muy diferente. Si no comprendemos la cosmovisión, cimiento y raíz de la justicia indígena, es bastante imposible comprender el contenido y el contexto, la dimensión y el alcance de la justicia indígena. Por eso, de alguna manera, bueno, usted, doctor, ha demostrado que hay un procedimiento, que hay ciertas etapas que están como establecidas. Yo más bien soy un abogado bastante joven, pero por mi edad soy dirigente y he sido líder comunitario, y en mi experiencia de vida debo haber conocido más de 400 casos de justicia indígena como dirigente, y nosotros hemos dado esos pasos. Y muchas de las veces no son procedimientos tan fijos como se manifiesta, porque muchos de nuestros compañeros que están presentes van a pensar que eso es el procedimiento. Depende mucho de la persona, del tiempo, del estado, de la situación en la que se encuentra. No es lo mismo todo. La misma persona puede ser ¿cómo le diría? Tratado o podía ser visto en un problema distinto en un lugar y en otro lugar, porque para nosotros cada día, cada momento es ya distinto, y el estado del ánimo de la persona también es distinto. Yo no seré lo mismo hoy para mañana, siempre cada uno somos distintos, el tiempo es cambiante, entonces las circunstancias de los hechos son cambiantes, entonces eso es el contexto. Por eso es imposible escribir un código, es imposible escribir una norma para regular a la justicia indígena. En ese marco, bueno, se está mencionando bastante que con el caso de la Cocha se ha limitado la justicia indígena en la cuestión de las muertes o de la vida como bien jurídico que nos han limitado. Sin embargo, para nosotros que de alguna manera estamos estudiando esta situación, es completamente inconstitucional ese pronunciamiento. ¿Por qué? Porque el artículo, a ver, no me acuerdo muy bien, pero todo retroceso de derechos es inconstitucional, dice, tanto en normas, en jurisprudencia y en políticas públicas. Entonces es inconstitucional. De hecho, es un retroceso el que nos limite el Estado ecuatoriano a conocer todos no diríamos para nosotros delitos, todas las situaciones de conducta que alteren la convivencia de la comunitaria y colectiva dentro del territorio. Así, o sea, eso para nosotros sigue siendo inconstitucional, y el Estado ecuatoriano nos ha quedado debiendo muchísimo. Eso es un poco, por tanto, nosotros seguimos siendo titulares de derechos colectivos, que es un bloque de derechos que está tanto de justicia indígena, de educación bilingüe, de salud intercultural y otros derechos, que es como un bloque de derechos colectivos. Dentro de eso, dentro de la justicia indígena, acá en nuestro lugar tenemos un caso bastante singular que nos ha tocado afrontar, y más bien quería preguntar a usted, doctor, planteando el siguiente caso. Se da un caso de muerte por accidente de tránsito, o sea, muerte culposa. En eso, una comunidad toma jurisdicción para resolver ese caso. Se resuelve ese caso, se coordina con la justicia ordinaria a través de fiscalía para que
para demostrar que la jurisdicción y competencia está tomada por la justicia indígena. Se coordinan en ese momento de los hechos y luego, inclusive verbalmente, de hecho, la Fiscalía acepta la justicia indígena verbalmente al momento de los hechos y luego la justicia indígena termina el procedimiento más o menos en un mes. Se establece una resolución, pero la Fiscalía abre la investigación previa. La justicia indígena pone un escrito manifestando esta situación de que la justicia indígena es competente y ya está juzgado. La Fiscalía hace caso omiso y continúa con el proceso. La Fiscalía continúa en su proceso y bueno, la justicia indígena pide competencia, pide declinación de competencias en este hecho, en este caso a la justicia ordinaria, porque el caso ya fue conocido. La jueza que conoce el caso tarda en dar su pronunciamiento. Continúa el proceso en la justicia ordinaria y ya se llama audiencia preparatoria de juicio. En ese momento manifiesta la jueza en el sentido de que por ser un hecho de bien jurídico vida no puede conocer la justicia indígena, por tanto se niega la declinación de competencias. Entonces, bueno, para nosotros, Doctor Chimbo, le voy a pedir de favor que concrete su intervención. Por favor, muchas gracias. Entonces, en ese hecho, para nosotros viene la duda de la declinación de competencias. ¿En qué momento tiene que dar la declinación de competencias los jueces? Pues se retardan casi 3 meses para dar el veredicto. Y aparte de eso, es potestad de los jueces que conocen la causa hacer control de convencionalidad de la Constitución cuando son dos instituciones, dos sistemas diferentes, cuando están pidiendo de juez a juez. En ese momento la justicia ordinaria hace el control de convencionalidad en estos casos para determinar que no es constitucional lo que actúa la justicia indígena. O sea, esos son porque el único que puede determinar aquello es la Corte Constitucional. Entonces, son esas cosas que se va dando, tal vez por desconocimiento de la justicia ordinaria y sus operarios, que en justicia indígena están bastante limitado el conocimiento, pero esas son las situaciones que tenemos. Y el problema de declinación de competencias, al menos acá en la provincia del Cañar y en el cantón Cañar, es bastante álgido, bastante difícil para coordinar entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. Esa es la pregunta, doctor. Muchas gracias. Bien, gracias, doctor Chimbo, por su aporte muy interesante. Por eso es que yo dije quizás desde el principio, ¿no? Que es un tema que se está construyendo, o sea, no hay nada escrito. Por eso es que inclusive no hay una definición concreta de lo que es derecho indígena, ¿no? Por eso se lo conoce como derecho consuetudinario. Se lo conoce también. Y también eso no es algo que esté escrito. ¿Por qué? Porque se basa en un conjunto de costumbres, de prácticas, de creencias aceptadas, quizá como normas obligatorias de conducta de una comunidad. Es decir, forma parte intrínseca de esta comunidad, ¿no? Por eso es que se lo dice como que nace de la costumbre y es un derecho no escrito. Por eso, una costumbre ancestral que pasa de generación en generación, y bien lo dice el doctor Chimbo, tiene quizá periodos anteriores a la justicia, a que se establezca la justicia ordinaria. Por eso sigamos construyendo. Tampoco está escrito, ¿no? En un reglamento, en una norma, en un procedimiento, en un código, ¿no? Las etapas o las fases a las que me he referido, y que también el doctor Chimbo dice que efectivamente sí se utilizan esas fases, pero es lo que establece como una especie de parámetro, ¿no? La Corte Constitucional. ¿Para qué?
para un mejor entendimiento, ¿no? De cómo se procede a describir las fases de este juzgamiento o de este proceso de justicia indígena, ¿no? Se seguirá apostando a través de la jurisprudencia, eso espero, ¿sí? Como digo, siempre se está construyendo, además que el propio derecho, recordemos que el derecho es una ciencia, ¿no? Una ciencia que está en constante evolución, ¿sí? El derecho en sí. Bien, respecto a la consulta, doctor Chimbo, a ver, un conflicto de competencia tiene que ser tratado como cualquier otro proceso, sea justicia, sea en justicia ordinaria o sea en justicia indígena. Es decir, se tiene que resolver de forma inmediata. ¿Cuándo? Cuando exista una petición de la comunidad o de la propia persona que está siendo sometida al juzgamiento, inclusive, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, en justicia ordinaria, el procesado me dice a mí, no, usted no es competente, señor juez. Claro, lo primero que voy a resolver es eso, la competencia. Yo creo, no conozco el caso que me indica José, pero la jueza no puede esperar hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio para resolver. Eso tiene que ser el primer punto a abordarse cuando existe una petición o la declinación de la competencia que me indica José habría requerido. Por lo tanto, eso tiene que ser de inmediato. Ahora, sí, no nos dice explícitamente las sentencias de la Cocha, ¿no? Inclusive la propia sentencia a la que hice referencia en el voto de minoría, no nos dice que tiene que ser delitos contra la vida dolosos, ¿no? Entonces, el ejemplo o el caso que me pone José es que habría un accidente de tránsito con resultado muerte, que en la especie es un delito culposo, es decir, una muerte culposa. Entonces, no se establece o no nos ha dicho la Corte Constitucional, no ha establecido ese parámetro de que tiene que ser un delito doloso o culposo contra la vida. Solo nos dice de los delitos contra la vida tienen que ser conocidos por la justicia ordinaria. Entonces, sería de revisar, ¿no? También siempre es bueno, no me gusta opinar mucho cuando no conozco el caso, pero sería interesante revisar ese caso, José, si me puede enviar también para poder revisar, a ver qué ha resuelto la jueza también, ¿no? Cuáles son los fundamentos. Acordémonos que cualquier resolución que emita un juez, a veces podemos estar equivocados, o sea, somos humanos, ¿no? Pero lo importante es cuál es la contestación que le ha dado a usted, a su comunidad, al procesado, a la víctima, etcétera, ¿no? Recordemos los sujetos procesal, cuál es la respuesta que se le da y si esta respuesta fue fundamentada, ¿no? ¿Se basó en qué? En el control de convencionalidad, constitucionalidad, ¿no? Entonces, sería de revisar. Pero en primer término, no se establece este elemento subjetivo que es del tipo, ¿no? Que son los delitos dolosos y los delitos culposos. Solamente nos dice la Corte los delitos contra la vida. Entonces, presumo yo que ese fue el argumento que se planteó. Gracias, José. Bien, doctor Arellano, le escuchamos. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo ha pasado? Un gusto, estimado doctor Felipe Córdoba. Rafael Arellano desde la provincia de Bolívar le saluda. Buenas tardes, doctor. Saludos. Estaremos por Bolívar visitándoles. Encantado, doctor. Muchas gracias. Doctor, tengo una duda en un caso sui generis. Dentro de delito sexual, entre paréntesis, violación, la jurisdicción indígena solicita la declinación de competencia a la autoridad ordinaria, en donde antes de dar inicio a la etapa de instrucción fiscal, porque el fiscal ya pidió la formulación de cargos por el delito sexual, violación, para la cual efectivamente la comunidad aduce que este caso, refiriéndose a los hechos denunciados en una fiscalía que ha sido juzgado dentro de la comunidad indígena. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hasta antes de iniciar la instrucción fiscal sabemos muy bien que estamos en la investigación previa, todavía la audiencia no fue llevado, efectivamente fue convocado. Pero nuevamente insiste la comunidad que este caso ya fue juzgado dentro de la comunidad,
no le justifica con ninguna de las actas que suelen realizar para la declinación de la competencia, para la cual no se observa que efectivamente en la víctima, tanto los victimarios sometieron a la justicia indígena, a la jurisdicción indígena, para la cual la jueza jurisdiccional remite a la Corte Constitucional porque las partes de la comunidad indígena presentaron acción extraordinaria de protección, dentro de la cual la Corte Constitucional inadmite dicha acción extraordinaria de protección del caso que le remitió la autoridad indígena. Regresa nuevamente a la unidad jurisdiccional remite a la fiscalía, al titular del ejercicio público, para la cual, doctor, la pregunta concreta, luego que inadmitió nuevamente la jurisdicción indígena, la autoridad indígena, una vez cumplido con los parámetros determinados en el artículo 343, 344, 345 del Código Orgánico de la Función Judicial, acoplado a lo que determina el artículo 171 de la Constitución y los tratados y convenios internacionales que es ratificado por el Estado ecuatoriano, puede nuevamente solicitar la declinación de competencia, estimado doctor, porque en la actualidad ya se encuentra en la etapa de instrucción fiscal. Muchas gracias, doctor Córdoba. Bien, lo que quiero entender es que, a ver, no sé, si usted me dice que está en la etapa de instrucción fiscal, no entiendo cómo se presenta una acción extraordinaria de protección, porque acuérdese que... Antes, doctor, disculpe que le interrumpa. El fiscal actuante solicitó la audiencia de formulación de cargos por el delito sexual. Dentro de la cual, antes que, bueno, ya estaba convocado fecha, día y hora para la audiencia, le llega un documento solicitando la declinación de competencia ante el órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional dice, efectivamente, en el primer momento niega, manifestando que no se cumple con los requisitos o los parámetros determinados en las disposiciones ya que fue citado por el suscrito. Posterior, nuevamente insiste, por favor, presenta una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional de la negativa del juez jurisdiccional. Corte Constitucional manifiesta que inadmite por cuanto no se observa que ha sido aplicado la justicia indígena. Y ahora, ya una vez que regresa de la Corte Constitucional, efectivamente la Fiscalía ya ha dado inicio a la etapa de instrucción fiscal. Ahora sí, efectivamente se encuentra con la instrucción fiscal. Ya está corriendo el tiempo. Pueden nuevamente solicitar, si es que justifica ya efectivamente juzgaron o no juzgaron, nuevamente puede solicitar la declinación de competencia de un hecho que la Corte Constitucional inadmitió con la acción extraordinaria de protección, estimado doctor. Claro, bien, gracias, Rafael. Sí, ya le entendí. Bien, bueno, no sé respecto a la acción extraordinaria de protección, porque esta es contra resoluciones definitivas, ¿no? No sé en qué sentido se aceptó o en qué sentido se habría propuesto, si es que me dice que está en instrucción fiscal. Pero, a ver, la respuesta es fácil. Sí, usted puede presentar las declinaciones de competencia que usted crea. ¿Por qué? Porque a veces puede presentar... Recordemos, hay un coordinador de la comunidad, hay una autoridad de la comunidad, hay el propio procesado, hay el infractor, no sé cuál sería el término exacto en la jurisdicción indígena, o la propia víctima, ¿no? O el ofendido sobre este delito. Por lo tanto, si se justifica alguno de los requisitos, ¿sí? Para que sea juzgado a través de esta jurisdicción, yo creo que se puede presentar las veces que sea, ¿no? Siempre, de pronto, inclusive como hecho nuevo, hecho superviniente, ¿no? Que se puede presentar en el juzgamiento. Como digo, esto tiene que ser atendido de forma inmediata, ¿sí? Entonces, yo no veo ningún problema, no hay ninguna prohibición para que usted pueda presentar las veces que sea necesaria el declinamiento de la competencia. Bien, Olguita, le escucho. Olga Bautista. No quiere hacer preguntas. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. A ver. La doctora María Elena Sánchez, por favor. Bien, doctora Sánchez. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos los presentes en la sala. Doctor, quiero hacerle una pregunta muy puntual.
un integrante de una comunidad indígena podría cumplir la sentencia impuesta por la justicia ordinaria en la comunidad sin que importe el delito o el tiempo impuesto? No, a ver, si es que existe una decisión de la jurisdicción indígena, tiene que cumplir las sanciones que le imponga la comunidad. Es decir, las sanciones que fueron discutidas, debatidas por el coordinador, por la asamblea, por el consejo que tiene la jurisdicción indígena. Pero si es que hay una sanción, una pena establecida por la jurisdicción ordinaria, no podría cumplir en la jurisdicción indígena. ¿Por qué? Porque estamos hablando del principio de legalidad. ¿A qué se refiere el principio de legalidad? Que las sanciones ya están establecidas en la ley. ¿Y cuáles son las sanciones que tiene en materia penal? ¿Cuáles son las acciones que existen? Son sanciones restrictivas de los derechos de propiedad, restrictivas de los derechos de libertad. Entonces, ¿qué le corresponde al juez? Ejecutar lo juzgado, ¿no? ¿Cómo ejecuta lo juzgado? ¿No? ¿A través de qué? A través de las acciones coercitivas que pueda realizar. Y no se establece en nuestro sistema jurídico ordinario, ojo, ordinario. Reconocemos también el sistema jurídico de la jurisdicción indígena. No se establece que una pena privativa de libertad, por ejemplo, o una pena no privativa de libertad, ¿sí? Que puede ser una suspensión condicional de la pena, por ejemplo, se deba cumplir en la jurisdicción indígena y a través de las costumbres ancestrales que ellas tengan. Entonces, por eso, no, le corresponde al juez ejecutar lo juzgado. Bien, gracias María Elena. Bien, ya que la Olguita no va a preguntar nada, no sé si es que alguien más tiene alguna pregunta. A ver, doctora Espinosa. Sí, muy buenas tardes con todos los presentes, estimado doctor. Muchas gracias. He estado escuchando detenidamente valiosa en este último día de seminario. Yo en sí he estado desde el primer día que inicié el seminario y realmente me quedo con ese vacío todavía no claro en sí de la declinación de la competencia cuando existen delitos cometidos por algún miembro de una comunidad indígena. Si no mal me equivoco, en el segundo día de este seminario, se nos decía que en cualquier etapa, si es que llega a tener conocimiento la justicia ordinaria respecto a un delito cometido por la comunidad indígena, que lo llega a conocer la justicia ordinaria, la justicia ordinaria está ejecutando esta acción, se nos decía que la declinación de competencias se lo podría solicitar por parte de la comunidad indígena en cualquier etapa, e incluso hasta antes de pronunciarse sentencia por parte de la justicia ordinaria. Ahora se nos dice que no, que sí, que no. Entonces, como en sí la justicia indígena no está normada como nuestro Código Orgánico Integral Penal, sino más bien ellos se basan a sus costumbres y tradiciones, a su ideología y toda esta situación. Entonces, en sí, yo estoy con esta duda, si sí o no se puede realizar en cualquier instancia, solicitar la declinación de competencias para que esta persona procesada y que es de una comunidad indígena pueda ser juzgado por la justicia indígena. En sí, esta es mi pregunta y sí quisiera un poco que se quede claro, porque yo realmente no logro tener esa claridad respecto a esto, mi estimado doctor. Muchas gracias. Bien, está bien, Emily. Bien, a ver, recordemos que, a ver, la justicia indígena es una justicia especial. Y como ya lo había indicado, no existe ni siquiera una definición concreta. Podemos encontrar muchas definiciones, ¿no? Pero no existe una definición concreta, se basa en las costumbres, en las prácticas y en las creencias, ¿no? Otra cosa diferente es la justicia ordinaria. Ahora, claro, si nos vamos a la justicia ordinaria, si entendemos que las fases o las etapas procesales hasta la etapa procesal intermedia, ¿no? O de evaluación y preparatoria de juicio, es donde vamos a zanjar estos vicios procesales que entre otros podría ser un requisito de competencia. Pero eso es en la etapa procesal de la justicia ordinaria, ¿no? Pero al entender,
¿sí? Que es una costumbre ancestral que pasa de generación en generación, que es un derecho no escrito, que nace de la costumbre, en cualquier momento, cuando ellos crean, acuérdense, es justicia especial, en cualquier momento ellos pueden solicitar. ¿Por qué? Porque no está escrito. No, no sé si alguien les ha dicho, está en tal lado. No, o sea, no está escrito y no puede estar escrito. Entonces, ¿qué tiene que hacer la jurisdicción ordinaria? Claro, lógico, antes de que exista ya una sentencia. ¿Por qué? Porque si ya fue juzgado, entonces ahí sí aplicamos el non bis in idem, es decir, ya no puede volver a ser juzgado. Entonces, yo creo, esa es mi opinión, no sé, quizá pueda, como les digo, es algo que está en desarrollo, no está escrito. Es mi opinión que en cualquier momento, antes de que exista sentencia ejecutoriada, se podría solicitar la declinación de la competencia. En cualquier, recordemos, como justicia especial, ¿no? Como jurisdicción especial. Bien, esa sería, Emily, ese es mi criterio, ¿no? Ese es mi criterio. Bien, le escuchamos, doctora Rogel. Buenas tardes con todos. Muchas gracias en primer lugar, estimado doctor, por la excelente ponencia. Yo tengo una pregunta. Conocedores, pues de lo que usted nos acaba también de reforzar, el conocimiento de la justicia indígena es de carácter especial. Pero ¿cómo respetar el debido proceso y no caer en una vulneración de derechos humanos? Pongo un ejemplo. Alguien dice, me robaron un tanque de gas, ¿no? Entonces se llaman a la comunidad para que le haga el juzgamiento y el señor es inocente. Entonces nadie le dio al señor que robó el tanque de gas, pero le dicen, no, este señor es. O sea, ¿cómo respetar el debido proceso y cuanto a la valoración de la prueba? ¿Cómo es? Perdón, no le escuché la última parte. ¿Cómo? Cuanto a la valoración de la prueba en su totalidad, ¿no? Para no ir a respetar el debido proceso. Ya, a ver, el debido proceso. Ya, a ver, no sé si justo podemos escucharle a Ángel, no recuerdo el apellido, bueno, al doctor que intervino, no sé si primero o segundo. Yo justo hablaba de las fases, ¿no? De una especie, ¿no? No digo que esté escrito, es una especie de fases de juzgamiento que se establece como una descripción, ¿no? En el procedimiento establecido de acuerdo a sus costumbres. Y este procedimiento nos indicaba con su experiencia, ¿no? El doctor Ángel, que se practica hace muchos años, ¿sí? Hace muchísimos años. Por eso, justo para responder su pregunta, a ver, el debido proceso, sí, ellos van a respetar. ¿Por qué? Porque no es que solamente existe una denuncia, ¿no? Lo que yo decía que se conoce con el nombre de la, la huilla china, ¿no? ¿Qué pasaba con esto? Es un indígena o una persona de la comunidad se siente afectada por un conflicto y dice, bueno, yo presento una petición, una denuncia, una demanda. ¿Y cuál es otra fase que se reconoce a través de la historia? No lo digo yo, no lo dice la Corte Constitucional, no lo dice la jurisprudencia, no lo dice el convenio OIT, sino es una costumbre ancestral. ¿Qué dice? Hay una fase que se llama la tapaiquina. ¿Qué dice? Es una especie de investigación, una especie de investigación que lleva adelante la Asamblea, en donde, ¿qué va a recolectar? Él va a recolectar las pruebas materiales y testimoniales del caso. Entonces, en cierta parte, si es que nosotros vemos, entendamos, es un derecho consuetudinario, ¿sí? Se está respetando ese debido proceso, es decir, que yo pueda ser juzgado en base a pruebas. ¿Qué es lo único que puede destruir mi estado de inocencia? ¿No? ¿Qué es lo único que puede destruir? Un caudal probatorio suficiente. Entonces, a través de la historia, sí se ha respetado esto, porque no necesariamente si yo le acuso a alguien, eso entiendo yo en la comunidad, no necesariamente le voy a sancionar, ¿no? Por eso debe existir una base o un caudal probatorio que sí se reconoce en estas fases del juzgamiento indígena, ¿no? Entonces, para mí sí se respeta
al menos esa presunción de inocencia de que no le voy a condenar únicamente por una denuncia o por alguna petición de que se resuelva un conflicto, ¿no? Siempre nos basamos en estas pruebas, ¿no? Repito, es en la tapaicuna. Tapaicuna, sí. Bien, doctora. Bien, ¿alguien más? Doctor José Chim. Ve, justo con José ha hablado. Ya ve, José, usted, más bien, usted coméntenos alguna experiencia. Bueno, más bien yo voy a hacer una pregunta puntual, doctor. Sí, claro, encantado. Por la pregunta anterior de una doctora que hizo, no sé si le comprendí mal, o sea, ¿cómo hacer que una sentencia ya ejecutoriada en la justicia ordinaria puede o no, parece que era así la pregunta, cumplirse en la justicia indígena? Parece que así entendí la pregunta. Sin embargo, la pregunta puntual para usted, doctor, es ¿cómo se hace efectiva las disposiciones generales segunda del COIP que dice, en referencia a las infracciones cometidas en las comunidades indígenas, se deberá proceder conforme a lo dispuesto en la Constitución de la República, en los tratados e instrumentos internacionales ratificados en el Estado, en el Código Orgánico de la Función Judicial y demás leyes respectivas? Y en el convenio 169, artículo 9, dice, artículo 10, perdón, cuando se imponga sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. Deberá darse la preferencia a tipo de sanciones distintos al encarcelamiento. Entonces, hay una experiencia en estos casos? Existe varios de nuestros compañeros indígenas de varias nacionalidades con esta situación. ¿Es procedente o cómo proceden estos casos para que estos compañeros, en cooperación y coordinación con la justicia indígena, cumplan sus penas dentro de la justicia indígena, lo sentenciado, lo penado en la justicia ordinaria, doctor? No sé si le hago puntual la pregunta. Sí, le entendí. Bien, bueno, José, usted mismo se respondió. A ver, el propio convenio de la OIT dice, se dará preferencia a las penas no privativas de libertad o a sanciones distintas a las no privativas de libertad. Entonces, por eso es que no dice se establecerá, dice se da preferencia, se deberá dar preferencia, ¿sí? Pero no es imperativo. Ahora, si se da preferencia, ¿no es cierto?, debe estar establecida en la norma. Como por ejemplo, le doy uno o dos ejemplos, no sé, existen contravenciones, por ejemplo, que dice pena privativa de libertad o trabajo comunitario. Pena privativa de libertad o alguna otra pena hay. Bueno, no recuerdo exactamente, pero hay contravenciones que sí establecen. Entonces ahí yo puedo dar preferencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero no se establece como imperativo que la persona, por ser de nacionalidad indígena, no, lógicamente a través de un estudio antropológico, etcétera, se le pueda, ¿sí? No se le pueda imponer una pena privativa de libertad. Eso sí crearía desigualdad. ¿Por qué? Porque una persona, por ser de esa comunidad, podría cometer cualquier infracción dentro de la justicia ordinaria, por ejemplo. ¿No es cierto? ¿Sí? Por eso es que la propia norma, por eso le dije, usted mismo usted mismo ha contestado su pregunta, la propia norma del convenio OIT establece eso. Bien, y no he conocido ningún caso, al menos si es que usted lo conoce, no he conocido ningún caso que se aplique una sanción que no sea la establecida en la ley. Volvamos al principio de legalidad y a que el juez debe ejecutar lo juzgado. Bien, César, le escucho, César. ¿Ya hizo cafecito o no? ¿Ya estamos listos para el café o todavía no? Eso, muy bien. Buenas tardes, doctor Córdoba, y saludarles a todos los colegas que estén en este medio en la sala virtual. Qué gusto, Una César, qué gusto. preguntita, doctor. Claro, Mire, las que guste usted. estoy saludando desde Pujilí.
hay un caso de hecho de justicia indígena, resuelto por justicia indígena, pero la presunta víctima inicia en juicio en la fiscalía, presenta la denuncia en la fiscalía, ya está en la etapa de instrucción fiscal. ¿Es procedente alegar que no existe, el juez de primera instancia no tiene competencia? ¿Cabe alegar Sí, eso? sí, claro, claro. En la etapa de evaluación preparatoria de juicio. Sí, conforme le indicaba César, inclusive hasta antes de la sentencia se puede alegar, claro, por cualquiera de las partes, ¿no? Ya sea por la autoridad indígena, por el coordinador, por la asamblea, por el procesado, por la propia víctima, sí se puede alegar, ¿no? Si es que existe, ¿no? Existe el mérito para que éste sea juzgado a través de la jurisdicción indígena, ¿no? Sí se puede alegar, sí. Entonces, ¿a dónde Y- archivaría o derivaría a la comunidad en este caso el proceso? Pero es que el juez debería aceptar o negar, ¿no? Si es que acepta, claro, archiva su caso y deriva a la comunidad indígena. Pero si es que no acepta, continúa en el conocimiento de la causa, ¿sí? Si es que no acepta. Ya, doctor. Gracias. Bien, bien, eso, debido a que César nos ha invitado el café, creo que estamos listos para un cafecito con pan o no sé si Esperanza nos tiene unos tamales o unos bolones, pero bueno. Bueno, por el tiempo, disculpen, tengo otra actividad académica a partir de las 6. Muchas gracias y siempre estoy abierto para cualquier duda, para cualquier pregunta e inclusive en las próximas capacitaciones que tendremos, pues será un placer compartir con ustedes. Siempre es bueno adquirir, ¿no? Estas experiencias, no solamente desde el ámbito jurisdiccional, sino también desde el ámbito del ejercicio profesional, de los colegas jueces, de los colegas fiscales, defensores, ¿no? Y estos espacios, yo siempre lo he dicho, yo felicito a la Escuela de la Función Judicial, que siempre esté en constante capacitación, ¿no? Para ustedes y para mí. Todos aprendemos siempre de una capacitación. Bien, gracias, Jackie. No sé si es que existe alguna otra inquietud o estamos listos para el café. Doctor, tengo la solicitud de intervención de la doctora Esperanza Rogel. Doctora, le voy a pedir de favor que sea Bien, lo más puntual, por favor. bien. Sí, por favor, yo también. A ver, doctora. Solamente agradecer por la excelente ponencia y como usted nos ha dado la carta abierta para cualquier duda o inquietud, ¿a qué teléfono? ¿Cómo le contactamos? Ahí a través de Jackie ya sabe cómo, Jackie me hace llegar todas las consultas que se plantean, entenderán por el tiempo, a veces no es posible, contestar en el menor tiempo, pero siempre estamos abiertos a conversar, ¿no? Como digo, siempre conversamos nosotros. Bien, Nelson, le escucho. ¿Sí me escucha ahí, doctor? Sí, Claro doctor, y buenas preciso. tardes. Doctor, clarito y conciso. Bueno, en estos días del seminario parece que le estoy saludando desde la provincia de Pichincha, del cantón Cayambe. El día de ayer se topaba algunas comunidades, algunos casos de justicia indígena en nuestro territorio. Puntual, doctor. Más bien ha generado una como duda, como podría explicarle. Nosotros tenemos una experiencia propia de que se instauró la instrucción fiscal de una supuesta violación en nuestra comunidad. Nosotros recurrimos, inclusive con la CONAIE, en ese tiempo pues estaba Humberto Cholango, recurrimos al Tribunal de Garantías y se nos negó la declinación de competencia, justamente por eso. Siendo nosotros que pertenecemos al pueblo Cayambi, siendo de la justicia indígena, por eso es que, doctor, más bien me genera una cierta duda, una incógnita, cuando usted nos dice en cualquier etapa, en cualquier fase de un proceso, cuando ya está en la justicia ordinaria, ellos no hacen caso, doctor. Entonces, esa es mi inquietud, porque de pronto nos genera expectativas, ¿no? Porque estamos viviendo en las comunidades, estamos aquí en territorio y se dan casos. Y de pronto nosotros vamos a la comunidad, decimos esto, pero en la realidad, dentro del positivismo ordinario, no se permite eso, doctor. Eso nomás y felicitarle, doctor, por la excelente exposición. Sí, gracias, Nelson. Bueno, ese es como les digo, es un derecho consuetudinario no escrito.
Esa es mi opinión, pero ¿por qué? Porque es una justicia especial, ¿no? En cualquier momento yo puedo determinar que el hecho se cometió en la jurisdicción indígena cuando me voy a instalar en audiencia de juzgamiento. ¿Por qué no voy a poder pedir la declinación de competencia? Si estamos hablando de derecho consuetudinario, de las costumbres, de los pueblos ancestrales, de su cosmovisión, ¿no? Ellos dicen, no, yo quiero juzgarle porque yo creo que este aspecto debe ser sometido, este conflicto debe ser sometido. Entonces, no es igual que la justicia ordinaria. Por eso debemos de entender esa especie de justicia especial, ¿no? Entonces, yo creo que es así. Ahora, que un juez le niegue, por eso digo, sería de ver cuál es la fundamentación para que el juez le niegue. ¿Cuál es la fundamentación? Porque a veces, claro, no justificamos y podríamos, ¿no? Podría el juez o la jurisdicción ordinaria negar ese pedido. Y por último, alguien me decía si le puedo pedir al fiscal, a ver, recuerden, ¿qué tiene el fiscal? El fiscal tiene competencia, pero no tiene jurisdicción. El fiscal no tiene. Por eso es que un fiscal puede actuar en Quito, en Cuenca, en Guayaquil, ¿no es cierto? Pero el juez sí tiene jurisdicción, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, yo creería que como es también una justicia especial, claro, le puedo pedir al fiscal que no siga investigando ese caso. ¿Por qué? Porque en la jurisdicción indígena también hay una especie de fase de investigación, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí le podría solicitar. No existe tampoco ninguna norma escrita. Pero la jurisdicción en estricto sentido la ejerce un juez, ¿no? Eso recordemos. Solo quería aclarar eso porque vi una pregunta en el chat. Disculpen, no he podido leer todas las preguntas porque hay alrededor de 300 mensajes. Y todos dicen, por favor, el link de asistencia, es decir, llegaron atrasados. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Jackie. Que tengan una buena tarde. Habrá otra oportunidad de seguir compartiendo con ustedes. Un gusto. Agradecemos al doctor Córdoba por su destacada participación en este proceso académico y a todos ustedes por su asistencia. Les recordamos que para obtener la certificación del seminario, los participantes debieron participar de al menos 3 de las 4 sesiones del seminario, la cual será constatada a través del link de registro de asistencia de cada uno de los días del seminario. El certificado del curso se cargará al aula virtual de la Escuela de la Función Judicial para todos aquellos participantes que cumplieron con el mínimo de asistencias. Los datos de acceso se remitirán a cada uno de sus correos electrónicos a partir de la próxima semana. Muchísimas gracias a todos ustedes. Buena tarde.